Israel recupera los restos del último rehén israelí que faltaba por entregar por parte de Hamás. Los presos políticos excarcelados en Venezuela mantienen la esperanza de un futuro mejor para su país, mientras continúa la espera de las familias y las liberaciones ocurren a cuentagotas. El embajador de Guatemala ante la Santa Sede a sus 31 años es el más joven en la historia diplomática del Vaticano. Comparte en entrevista con WTN Noticias los desafíos que enfrenta su país y los objetivos de su misión. También conoceremos la vida de Fray Augusto Ramírez, sacerdote guatemalteco asesinado por odio a la fe y cuya causa de beatificación acaba de aprobar el Papa León. Archivan en España una denuncia contra el obispo Munilla al considerar que sus palabras sobre la sexualidad y el acompañamiento pastoral no constituyen un delito de odio. Natalie, comenzando el programa. Contentos de iniciar este programa, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de Santa Ángela de Merici iniciamos las noticias desde Tierra Santa con la entrega de los restos del último israelí en Gaza por parte de Hamás. El hecho deja expedito el camino para la consolidación de la segunda fase del plan de cese del fuego entre Israel y Hamás, pocos días después de la presentación de la Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza y la supervisión de un futuro gobierno de palestinos. Los detalles en el siguiente informe. Así era el rostro de Ran Billy, el último rehén recuperado por Israel este 26 de enero. Sus restos fueron encontrados en un cementerio en el norte de Gaza. Billy, de 24 años, era policía. Murió luchando contra militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza. Los oficiales israelíes cantaron su himno después de recuperar los restos de Billy, que luego fueron escoltados por la policía desde la frontera de Gaza hasta el Instituto Forense de Tel Aviv. Toda la policía está contigo. Todo el ejército está contigo. Todo el pueblo está contigo. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. El primer ministro Benjamín Netanyahu describió a Billy como un héroe de Israel en un discurso en Jerusalén. A hero of Israel, Rani is back. Rani ha vuelto. Ya no hay rehenes en Gaza. Un logro tremendo para nuestras heroicas fuerzas, nuestros soldados, nuestros comandantes. Nadie como ellos. Fuera de casa, su familia esperaba con ansias. Aquí cerramos un círculo. Rani ha regresado a casa, un héroe de Israel, un verdadero héroe de Israel, y estamos muy orgullosos de él en el mundo. Recibí un premio por ser hermano de un héroe de Israel, que hizo lo inimaginable. Queremos agradecer al presidente Trump, a Steve Witkoff, a Jared Kushner y a todas las personas detrás de escena. Estamos muy agradecidos por el regreso de Ran y por su éxito. Y en Estados Unidos, tras la reciente muerte de un manifestante contra las redadas migratorias a manos de agentes de inmigración en Minnesota, un tribunal federal escuchó este lunes los argumentos del gobernador del estado para detener temporalmente los operativos en su territorio. Mientras tanto, en el Parlamento, la oposición demócrata pone en duda si respaldará el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional a cargo del Servicio de Inmigraciones. Veamos el reporte de EWTN News Nightly. No podemos votar para financiar a este desenfrenado Departamento de Seguridad Nacional. No podemos financiar un Departamento de Seguridad Nacional que asesina a ciudadanos estadounidenses, que traumatiza a niños en todo el país violando la ley. Y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado que su grupo parlamentario no dará los 60 votos que se necesitan para las 6 medidas de financiamiento. Lo que está sucediendo en Minnesota es atroz e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense y los demócratas del Senado no proporcionarán los votos necesarios para proceder con este proyecto de ley de asignación
asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Si eso sucede, los departamentos de Defensa, Transporte, Educación, Salud y Servicios Humanos y Vivienda y Desarrollo Urbano también dejarían de operar. Algunos senadores sugieren un proyecto de ley de financiamiento separado solo para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los republicanos no aceptan esa idea. El senador Lindsey Graham reprendió a los demócratas por retirarse del acuerdo bipartidista, publicando en X: "Esto es imprudente y francamente muy decepcionante. Parece que los demócratas están tan obsesionados con apoyar a personas armadas que intentan interferir con un arresto legal que cerrarán el gobierno". El proyecto de ley tal como está ahora incluye fondos para cámaras corporales, capacitación y para la interacción con el público. Por lo tanto, creo que quitar fondos, cerrar el gobierno, no financiar la asistencia de alojamiento transitorio, ni a todas las agencias de inmigración es exactamente lo incorrecto. Llevamos la atención a Venezuela, donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reporta que hasta antes de enero, 24 profesionales de la comunicación estaban detenidos en forma injusta. Así Prensa informa que 19 de ellos fueron liberados hace un par de semanas. Permanece en prisión el estudiante de periodismo Juan Alvarado, de 31 años, condenado a 15 años de cárcel en forma injusta, según el Sindicato de Hombres de Prensa. Veamos lo último sobre las excarcelaciones de presos políticos. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. Decenas de familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia fuera de las cárceles, esperando alguna noticia de la liberación de sus familiares. Aurora Superlano es la esposa de un dirigente político, preso desde 2024. Alargan el sufrimiento de todas estas familias, o sea, seguimos siendo sometidos a una tortura psicológica. Desde que el chavismo anunciara el pasado 8 de enero la liberación de los presos de conciencia, las excarcelaciones ocurren a cuentagotas. Además, las cifras de liberados varían enormemente, no solo con respecto a las organizaciones independientes, sino entre los mismos líderes chavistas. El 23 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo así: "Quiero también informar que al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad. Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento". 3 días después, el 26 de enero, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, reportó lo siguiente: "Te puedo decir que al día de hoy, antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. Tampoco hay claridad dentro del chavismo sobre la publicación de la lista de personas liberadas. Hasta hoy, la organización Foro Penal registra solo 266 excarcelaciones desde el 8 de enero y asegura que aún permanecen casi 800 detenidos de forma injusta. Una llamada telefónica con el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentiras. Ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Los liberados caminan con la frente en alto y con la esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Lo que quiero recordar es esto: tenemos amigos todavía allí tras las rejas y bueno, esperamos que se logre la libertad. Les agradecemos a todos por el gran apoyo que nos han brindado hasta ahora, el acompañamiento, no es que estuvimos solos, nos sentimos con las oraciones de todo el pueblo y que sigamos adelante, que vamos a avanzar en paz y en una sana convivencia. Esperamos lo mejor para nuestro país. La Iglesia, por su parte, no deja de pedir la libertad de todos los presos por motivos políticos e ideológicos, además de exigir al sistema chavista el respeto de la voluntad popular y de las libertades fundamentales en Venezuela. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Guatemala y la Santa Sede refuerzan su relación en un contexto global marcado por crisis, la violencia y tensiones políticas. Hace menos de un mes, Santiago Palomo, el nuevo embajador de Guatemala ante la Santa Sede, presentó sus cartas credenciales al Papa. Hoy le cuenta a Paola Flynn los grandes desafíos internos que Guatemala enfrenta y sobre su misión. Veamos la entrevista.
Santiago Palomo, usted es el embajador ante la Santa Sede más joven. Soy el embajador más joven del actual cuerpo diplomático y de la historia de la Santa Sede, o por lo menos eso me han dicho. Y como dije durante la presentación de cartas credenciales al Santo Padre, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Creo que la edad lo que impone es el reto de poder desempeñar este cargo con muchísima humildad, con muchísima disciplina, pero fundamentalmente con el objetivo de construir puentes. Y creo que parte de la proposición como embajador joven que soy es poder a través de las obras contribuir a generar espacios de diálogo que fomenten la paz en el mundo, una paz tan necesaria en un momento de tantas crisis, de tantas tensiones. Y a sus 31 años tuvo este encuentro con el Papa León en el que entregó sus credenciales, lo acompañaba a su familia. Cuéntenos un poco cómo fue ese momento personalmente, cómo fue para su familia. Sí, fue un momento muy especial, quizás uno de los momentos más especiales en mi vida. Como guatemalteco, como servidor público de Guatemala, un privilegio, por supuesto, representar a mi país ante el Santo Padre, y como católico una bendición. El intercambio fue muy oportuno, Paola, porque ese mismo día, el día que presenté cartas credenciales al Santo Padre, se cumplían 29 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Una paz que, aunque ha tenido retos, sentó el camino, ¿verdad?, el parteaguas para terminar con la violencia política. Esa conversación que tuvo con el Santo Padre, ¿qué deduce? ¿Qué es lo que quiere el Santo Padre de la Iglesia en Guatemala? Latinoamérica está atravesando un momento complejo, el mundo está atravesando un momento complejo, y el Santo Padre ve en la diplomacia, ve en el multilateralismo y en el derecho internacional la herramienta para poder resolver los grandes problemas que hay. Como embajador de Guatemala ante la Santa Sede, ¿cómo ve el panorama de la Iglesia en el país? Justamente ahora que estamos conversando, Paola, Guatemala se encuentra atravesando un momento difícil. El presidente de la República decretó un estado de sitio hace aproximadamente una semana. Como consecuencia del amotinamiento de privados de libertad en 3 centros carcelarios por rehusarse a perder privilegios. El sistema penitenciario históricamente ha sido una de esas instituciones cooptadas por la corrupción y la ineficiencia que lastimosamente ha contribuido a generar un ambiente complicado en el país. A raíz de estos incidentes que lamentablemente provocaron la muerte de 10 policías de la Policía Nacional Civil en ataques coordinados y sistemáticos en la ciudad, se tomó la decisión de decretar este estado de sitio con el objetivo de fortalecer la seguridad interna en el país, retomar los centros carcelarios, y la articulación con todos los actores es muy importante, y la Iglesia juega un papel fundamental por la red que existe en el país. El paso por la Comisión Nacional contra la Corrupción me demostró la extensión de este cáncer que llamamos corrupción, y la importancia de que haya un esfuerzo sistemático que involucre a todos los tomadores de decisiones para poder erradicar el principal obstáculo hacia un desarrollo justo y sostenible para el pueblo de Guatemala, porque estas redes políticos criminales lo que ocasionan o que impiden es que la inversión pública esté dirigida hacia las necesidades más apremiantes de la población, y que por eso tengamos indicadores tan preocupantes como los que ya he mencionado. Y uno de esos indicadores también es la alta migración, ¿no? En base a no tener lo más necesario para vivir, hay una migración a distintas partes de América. Sí, no, es un gran punto, Paola, y el tema de las migraciones ha sido un punto prioritario dentro de la agenda de gobierno. A partir del año pasado, reconociendo el cambio en las políticas migratorias que iban a darse en Estados Unidos, el gobierno desarrolló una política que ha denominado Plan Retorno al Hogar. Justamente cómo se garantiza la dignidad
de los migrantes guatemaltecos que regresan a su país. Lo que nos ha permitido Retorno al Hogar es articular otra vez a varios actores con la iglesia, con las diferentes pastorales, para poder darle un regreso digno a estos guatemaltecos que no se han ido del país porque quieren, sino porque buscan oportunidades en otro lado. Poco más de una decena de países reconocen a Taiwán, entre ellos Guatemala, la Santa Sede. ¿Piensa que esta será una misión en común? Con Taiwán, Guatemala tiene una relación histórica, una relación basada en valores y principios compartidos. El estado de las relaciones diplomáticas está en un momento muy importante. Hace algunos meses el presidente Arévalo, con una delegación de gobierno de la que fui parte, visitamos Taiwán justamente para fortalecer los lazos que hay en materia política, económica y comercial. Estamos buscando desarrollar una política que se ha denominado la ruta del chip para que Guatemala pueda entrar dentro de la cadena de suministro del mercado de los microprocesadores para construir más y mejores oportunidades para el pueblo guatemalteco y el pueblo taiwanés. Embajador, si me permite, ¿piensa que su vocación política lo llevará en algún momento a la presidencia? No sé. Ahora estoy enfocado en mi misión aquí en la Santa Sede. Se cumplen 90 años de relaciones diplomáticas, así que llego en un momento muy importante. La última visita de un papa a Guatemala fue la visita del Papa Juan Pablo II en 2002. Fue su tercera visita a Guatemala y esperamos que pues, también el Papa pueda visitar al país en algún momento. Los guatemaltecos y guatemaltecas rezamos todos los días por el Santo Padre, lo seguimos de cerca y consideramos que su liderazgo, su guía espiritual es fundamental para orientar a un país que ha tenido una cercanía muy fuerte con la Santa Sede, una cercanía con este Papa y con papas anteriores. Así que lo dejo en manos de Dios. Embajador Palomo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Hacemos una pausa y al volver, el Papa León aprueba la apertura de la causa de beatificación de Fray Augusto Ramírez, sacerdote guatemalteco asesinado por odio a la fe. El postulador de su causa nos habla de su martirio. Archivan en España una denuncia contra el obispo Munilla al considerar que sus palabras sobre la sexualidad y el acompañamiento pastoral no constituyen un delito de odio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este 22 de enero el Papa León XIV aprobó el decreto que reconoce el martirio del siervo de Dios Augusto Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano asesinado por odio a la fe en Guatemala en 1983. Estamos en conexión con Fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa de Fray Augusto Ramírez en Guatemala, para que nos comente más sobre este futuro santo. Fray Edwin Alvarado, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Cómo reciben los guatemaltecos la noticia de tener un próximo beato? Bueno, muchas gracias por la entrevista a usted también, Natalie. En Guatemala se ha recibido muy bien. Los medios de comunicación, tanto por televisión, por radio, sin ver ningún color de nada, están alegres por esta noticia de lo que sabemos que es un beato que se inscribe en el libro, de los santos en la Iglesia Universal. Hay mucha gente que le conoce, especialmente aquellos que eran del grupo juvenil. Hoy ya son mayores, pero están muy contentos. Hay mucha felicidad en los religiosos. Algunos obispos ya han escrito inmediatamente la noticia de El Salvador, de Costa Rica por el momento, pidiendo la fecha, el lugar, porque es importante poder asistir. Ha sido de mucha alegría. Una emoción muy grande por este nuevo beato, Fray. Y sabemos que Fray Augusto Ramírez proviene de una familia numerosa y que se ordenó en España. ¿Qué otros datos de su vida nos puede ofrecer para conocer mejor a este futuro santo? Bueno, como fraile franciscano desde muy pequeño pertenecía a la provincia, que aquí en Centroamérica pertenecíamos a varias custodias de muchos países, de Cartagena, de Venecia, de Asís, de Irlanda, de Estados Unidos. Empezaba el apogeo de una provincia, una entidad centroamericana.
Entonces el padre Augusto pertenece a Cartagena como provincia. Él estudia en Nicaragua sus primeros estudios básicos, opta por ser postulante, ser novicio, se va a España, pasó mucho tiempo allá terminando el noviciado, la filosofía y la teología. Terminando de allá, regresa y le dan el oficio de formador en la Escuela Seráfica de Diriamba en Nicaragua, y después ya se traslada para acá a Guatemala, donde estuvo también de formador, aquí cercano a nosotros, la Escuela de Cristo, de los frailes franciscanos, y después ya como párroco aquí en el Templo San Francisco. Tenía esta facilidad de ganarse a la gente de verdad. Además de que enseñaba a solfa, y esto le ayudaba mucho a entrar era profesor también en la música. ¿Y por qué le dicen a Fray Augusto Ramírez el mártir de la confesión? Para esos tiempos, por el año 1983, aquí en Guatemala tuvimos algunas dictaduras. En El Salvador también existían, en Nicaragua también existía. Entonces, aquí los nuevos gobiernos, que ya se hace un poquito más democrático poco a poco, entonces algunas personas se acogieron al tema que el gobierno propuso de la amnistía, es decir, que los grupos armados dejaran las armas, se acogieran a nivel civil y poder así ganar el documento, el DPI, o como se decía en un momento, la cédula de identificación, porque no tenían. Unas personas llegan a confesarse con Fray Augusto y él, en calidad de ayudar humanamente, él tenía miedo de cómo hacerlo, pues él se compromete a llevarlo a la municipalidad, a la alcaldía, a hacer los trámites para que él se acogiera ya como un civil y tuviera la cédula. Cuando él está en un lugar donde está la policía y la municipalidad aquí cercano a nosotros, es cuando él llega con este señor. Y lamentablemente el alcalde que ve medio lo reconoce, manda un mensaje inmediatamente al cuerpo militar cercano y vienen por ellos. Y ahí comienza la tragedia. El gran problema es que quieren que él devele la confesión de esa persona que ha pasado, y quieren saber si es o de dónde es, si participó en grupos armados o qué. Y Fray Augusto sabe que es una confesión y no puede decir nada. Ahí lo oculta. Y para poderle sacar la verdad, entonces fue torturado y se sale así con el hábito, porque él se tapa las heridas de las manos que estaban quemadas. Eso fue un 2 de junio de 1983. Y durante esos meses fue bastante duro para él, hasta que el 7 de noviembre ya lo apresan en Guatemala, y ahí es donde viene el asesinato de Fray Augusto. Y su muerte fue por proteger el secreto de confesión. ¿Qué mensaje transmite hoy en que hasta se legisla para que los sacerdotes no cumplan con su deber de sigilio con el argumento de que deben colaborar con la justicia? En la ordenación sacerdotal de Fray Augusto, él lee el texto bíblico que dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, teman más bien a los que matan el alma. Esa fue la cita bíblica que él en su ordenación le tocó leer. Y años después, mire lo que sucede. Para nosotros los sacerdotes es muy impresionante, porque nos ubica en el lugar que ejercemos en el sacramento de la confesión cuando estamos confesando. Qué importante palabras, Fray Edwin Alvarado, y un futuro santo con un corazón noble, justo, ¿no?, y caritativo. Fray Edwin Alvarado, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, que el Señor nos bendiga. Y en España, la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la denuncia por presunto delito de odio contra Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, por defender la antropología cristiana de la sexualidad y el acompañamiento de la Iglesia a personas que experimentan atracción al mismo sexo y desean vivir en castidad. La denuncia, interpuesta en noviembre por la asociación Tu Pueblo y el Mío, aludía a supuestas ofensas vinculadas a las reflexiones del obispo sobre las llamadas terapias de conversión. Tras conocerse el archivo, el prelado reafirmó que la denuncia buscaba amedrentar a la Iglesia y defendió la libertad de predicar el Evangelio y de acompañar espiritualmente a quienes lo solicitan, criticando lo que considera intentos de imponer una antropología del Estado basada en la ideología de género que niega la existencia del sexo biológico. 46 obispos del Perú realizan su visita ad limina apostolorum en Roma, donde comparten la realidad de la Iglesia peruana con la Curia Vaticana y expresan su comunión con la Santa Sede. Como antesala al encuentro con el Santo Padre, presentaron los saludos de la delegación los obispos Lizardo Estrada de Cusco, Monseñor
Giovanni Cefai de Huancané y el cardenal emérito Pedro Barreto. La agenda de los prelados incluye una peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, reuniones con la Secretaría de Estado y distintos dicasterios y una audiencia privada con el Papa León XIV este viernes. La visita concluirá el 31 de enero con la bendición en los jardines vaticanos de un mosaico mariano del Perú y una imagen de Santa Rosa de Lima. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.